Listo, ya estoy ahora sí listo. ¿Listo? Ok, perfectísimo. Bueno, pues les queremos dar la más cordial bienvenida a todas, a todes. El día de hoy comenzamos con el segundo día de actividades del tercer encuentro sobre diversidades y disidencias sexuales. En esta ocasión, este año hemos decidido abordar temas como la reivindicación y el acompañamiento en tiempos de pandemia. Muchas de las actividades que estamos realizando y que vamos a realizar durante esta semana y la siguiente tienen que ver también con la intención de traer a diálogo, a discusión, la situación del bueno. Eh, Sean todas bienvenidas y bueno, me gustaría comentarles un poco cómo va a ser la dinámica para este conversatorio. Y a partir de eso, bueno, presentar a mano y después cederle el espacio. Les queremos decir que el día de hoy tenemos una invitada especial, así que les invitamos a que se queden durante todo el conversatorio. Eh, y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre construcción de memoria trans, lo cálido de un hogar diverso. Les recordamos también que tenemos toda la programación de las actividades de esta semana y de la siguiente en nuestras redes sociales. Dirección de Innovación y Creatividad Cultural WAC en el Facebook y @DICWAC en el Instagram. Ahí mismo van a encontrar también los links para poder accesar. Y bueno, me gustaría entonces comentarles cuáles serían las para este conversatorio. Uno, les pedimos apagar sus micrófonos durante la presentación y participación del ponente. Si su internet está fallando, pueden dejar solamente el audio para que sea mucho más fluido. Las preguntas y los comentarios serán elaborados en el chat y se responderán al final del conversatorio. Al final del conversatorio vamos a tener una sesión de preguntas y de respuestas. Los mensajes deben de ser breves y concretos. Cada usuaria, usuarie es responsable de los contenidos con los que participe en el foro, así como de dar créditos cuando el contenido no sea de su autoría. Está prohibido el uso y fomento lo que es las personas. Se protege la privacidad de los datos personales y la falta a lo mencionado en este protocolo hará que su comentario pueda ser eliminado en caso de reiteración la salida de la plataforma. Toda esta información la vamos a poner en el chat para que esté accesible para todos y si alguien la quiere consultar, bueno, ahí estará. Y entonces ahora sí, pues me gustaría presentar eh, eh, a nuestro ponente del día de hoy. Él es Manuel Parra, Manu Mojito, artista visual con énfasis plástico en la Pontificia Universidad, especialista en fotografía de moda dentro del contemporáneo, creando un alter ego, Manu Mojito, personaje que proviene del mundo de la moda, que actúa como las luminarias del jet set, con el cual propone al artista mismo como sujeto de la moda. Explora los ideales de poder y fama. Convierte a los sujetos en imágenes ideales que supuestamente cumplen con las expectativas estéticas, sociales y de posición social que exige la cultura mediática actual. Manu Mojito se ha consolidado como un artista de género, ya que propone en sus obras una mirada hacia el mundo queer, además de buscar siempre la visibilización de la población LGBTI, desarrollando no solo fotografías, sino eventos que abren espacio para mostrar el trabajo de diferentes personas dentro de esta misma comunidad. Su trabajo se destaca
destaca por ser una juiciosa investigación sobre lo cálido y amoroso del mundo trans. Entonces, bueno, después de esta presentación, pues no nos queda más que darte el espacio, Manu, y sobre todo agradecerte mucho que nos acompañes el día de hoy. Sabemos de todo tu trabajo, sabemos del compromiso que tienes y que haces con la comunidad trans en Colombia, ahora en México. Así que bueno, pues gracias y te dejo el espacio. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, espero me oigan bien. Eh, Básicamente, pues como lo comentabas, mi trabajo ha estado alrededor de trabajar sobre las corporalidades y las sexualidades diversas. Eh, y dentro de esta misma labor, de este mismo trabajo que he venido desarrollando, hay un proyecto que vengo ya hace 8, casi 9 años desarrollando. Este proyecto, digamos que por ahorita lo podemos enmarcar bajo el nombre de la memoria trans en Colombia, ahorita iniciando un poquito a expandirlo hacia México. Eh, y básicamente este proyecto lo que pretende o lo que lleva a cabo es recuperar la memoria trans, pues latina o en mi caso colombiana, a través de las mismas historias y de los mismos archivos de las personas trans o de corporalidades y sexualidades diversas, bueno, utilizando sus mismas fotografías, sus fotografías familiares, sus memorias. Bueno, ya digamos que vamos a ahondar en el tema de por qué hacerlo a través de precisamente sus memorias. Cuando empecé un poquito esta labor, este trabajo, eh, lo comencé con la Fundación Arqué. Arqué es una fundación de archivos de arte latinoamericano que se encarga de guardar y volver de alguna manera patrimonio cultural archivos de memoria que no estén todavía, digamos, bajo estos lineamientos. Dentro de estos mismos lineamientos se encuentra nuestra memoria diversa, la cual de alguna manera corre peligro en desaparecer precisamente por el passing generacional que estamos viviendo desde lo análogo a lo digital y donde estas, digamos, eh, memorias de alguna manera están perdiéndose porque sabemos que digamos, la edad o la curva de edad de las personas trans en Latinoamérica es de 35 años, ¿no? Ya este terrible dato nos hace dar cuenta de la memoria que puede estar perdiéndose precisamente por lo que les comentaba del passing de lo digital a lo análogo. Cuando empezamos a hacer el proyecto con Arque, se veía la necesidad de recuperar esta memoria porque, bueno, es evidente un boom cultural que estamos viviendo frente a los proyectos de género, a los proyectos de sexualidad y dentro de este boom pues estamos viendo que cada vez hay más personas interesadas en tratar estos temas, en agenciar estos temas dentro del entretenimiento, la cultura, la política y es súper importante, pero hay una línea que es muy importante y es nuestra línea histórica. Nosotros como línea histórica latina tenemos siempre como referencia, lo cual es bueno también, ¿aló? Bueno, dentro de estos lineamientos tenemos pues la historia que conocemos como la de Estados Unidos, el Stonewall, conocemos cuáles son estos personajes que de alguna manera se han alzado su voz para hablarnos sobre diversidad, sobre la libertad, sobre la necesidad de nuestros derechos.
pero más allá de mirar por fuera, digamos, de nuestro panorama latino, eh, no tenemos todavía como o no se siente todavía un abrazo hacia nuestra propia cultura, hacia nuestra propia historia, y es sumamente necesario. Nuestra historia, digamos, que también está muy segmentado bajo los lineamientos de las personas homosexuales, quienes pues también han tenido más control sobre lo político de los cuerpos a través de la historia, y también hay que reivindicar un poquito eso a través de conocer nuestra historia de nuevo, de cultura, de género, de sexualidades diversas, y no encasillarnos, o por lo menos dentro de este espacio que se está proponiendo, no encasillarnos en las letras LGBT, LGBTIQ en algunos espacios. ¿Por qué digo que no encasillarnos en estas letras? Porque cuando hablamos de diversidad, ya hablamos de una diversidad de cuerpos, hablamos de una diversidad de sexualidades en la cual nos podemos sentir identificados todos, ¿no? De alguna manera. Entonces, esa es la idea un poquito de este proyecto, que a través de construir la memoria de lo que vamos a mencionar como personas trans, podamos sentirnos identificados todos, porque al fin y al cabo es nuestra historia, y como sabemos las personas trans dicen o se dice, se encasilla dentro de la sigla más invisibilizada, pero realmente es la más visible, la más agredida, y de alguna manera la que tiene menos oportunidades, ¿no? Un momento que escucho. Bueno, cuando empezamos a desarrollar este proyecto, empezamos con una investigación parcial realmente sobre qué contenidos había de historia o memoria de cuerpos diversos, ¿no? Historia que se alejara de los datos, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que hay toda una memoria, digamos, vamos a dar un ejemplo, sobre el VIH-Sida, pero estas memorias, la mayoría en Colombia, estoy hablando, se encasillan en los números: cuántas personas infectadas, cuántas personas han muerto, cuántas personas empezaron los tratamientos retrovirales, y no se cuenta realmente lo que la sociedad vivió con respecto al VIH-Sida, ¿no? Lo que la sociedad vivió se refiere a internamente lo que los grupos de personas homosexuales hicieron, los grupos de personas de sexualidades diversas hicieron, y esto se queda en este planteamiento numérico un poquito superficial, porque realmente no evidencia los cambios que surgen dentro de la misma comunidad, pero por el contrario no, de la misma línea, las personas trans viven una situación similar con respecto a su tratamiento histórico, y es que está lineado frente al amarillismo, frente a lo que los medios de comunicación nos han querido plantear y cómo nos han ubicado el ideal de una persona trans, ¿no? Entonces ahí ya vamos a algo muy importante por lo que se inicia realmente este proyecto, y es que nuestra historia y nuestra memoria como personas y cuerpos diversos está alineado con el amarillismo de la prensa y con lo que la prensa ha querido, o la sociedad a través de los medios de comunicación ha querido situarnos. Hablo, digamos, en contextos de las personas trans como personas criminales, como personas enfermas, como personas violentas, como personas que ejercen la prostitución, como personas que deben ejercer la prostitución y deben ejercer el trabajo ya de estética o peluquería, y este contexto, digamos, ha sido centrado ahí en estos planteamientos. Entonces vemos, si queremos recordar o repasar la historia
trans. Entonces vamos a encontrar periódicos amarillistas donde los enunciados van a ser hombre se viste de mujer o mujercitos en el caso de México e incluso ahí traigo a colación el libro que también conocemos que es Mujercitos, ¿no? Este libro que muestra toda esta etapa de prensa amarillista y muestra también como estos enunciados y estos enunciados realmente entonces serían lo que construirían nuestras memorias trans, lo cual realmente pues es muy triste porque no es y no cuenta realmente nuestra historia. No cuenta la historia, me refiero a que pasaban unas dinámicas mucho más fuertes en México, en Colombia, en Latinoamérica, y estas dinámicas también eran dinámicas de resistencia, también eran dinámicas que de alguna manera contextualizan también nuestro trabajo como activistas, podría llamarse, como activistas o como militantes del género y de la sexualidad. Realmente son estas historias y son esta historia trans la que complementa o a la que nosotros le estamos haciendo esta continuación de generación, ¿no? Entonces, al iniciar este proyecto, mi intención primordial es poder buscar esta historia, estas personas que de alguna manera hicieron un activismo que podríamos llamar como tácito, que no estaba enmarcado dentro de lo que ahora agenciamos como activismo, sino que estaban simplemente queriendo ser ellas mismas y que ellos mismos pero querían poder tener los derechos y toda la libertad que tienen las personas, ¿no? Entonces, dentro de la búsqueda de esta libertad, se desarrollaron diferentes tipos de actividades o de encuentros que son sumamente importantes, además de las personas que los efectuaron, ¿no? Entonces, así como nosotros conocemos en los 80 el movimiento voguing, que ahorita está súper mencionado, o conocemos también los movimientos drag o los movimientos Club Kids también, que conocemos por películas como Party Monster, Paris is Burning. Bueno, estos movimientos que están en el exterior, nosotros también los teníamos como Latinoamérica y también son sumamente importantes, ¿no? Como tanto el encuentro dentro de lugares nocturnos para hacer transformismo, travestismo, personificación femenina, hasta las calles donde militaban nuestras hermanas trans, desde el ejercicio de la prostitución, desde, bueno, nada más su imagen ya era un acto de resistencia, ¿no? Y es todavía. Entonces, sucede que cuando empiezo ya a hacer el recorrido o, bueno, empiezas a identificar personas que promovieron el arte diverso y la cultura en general diversa en Colombia, tienen sus archivos fotográficos de su historia, sus memorias están debajo de una cama, están escondidos por el miedo a ser vistos. Entonces, cuando empiezo a encontrarme con estos archivos, realmente me encuentro con la sorpresa de que hay todo un universo que desde el activismo y desde de la misma memoria no tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, primero comienzo con una persona transformista
que ahora se clasifica como transgénero, lo vamos a hacer de ambos porque es súper importante. En el caso de ella, que es Madeline Crawford, Madeline empieza a interpretar en los años, a finales de los 80 y principios de los 90, a Madonna en Colombia y empieza a generar toda una carrera a través de personificar a Marilyn Monroe y a Madonna, ¿no? Cuando empieza a hacer este trabajo, empieza a generar unas memorias, empieza a generar unos recuerdos de los espacios donde participaba, los bares a los que frecuentaba, donde se presentaba y cuando yo me encuentro con ella, lo que encuentro es un portafolio año por año, casi que podemos decir que está organizado puntualmente y este archivo lo que me hizo pensar fue esto, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener miedo de mostrar nuestra memoria, nuestro archivo histórico, que es este que estoy viendo a través de los ojos de Madeline? ¿Por qué digo que es este? Porque ahí sí estoy viendo realmente la historia y la memoria de resistencia de muchas de las mujeres trans y de las personas con sexualidades y géneros diversos que desde antes ya estaban trabajando por ser visibles. Eh, no solamente las personas, los bares a los que se frecuentaban, los bares que también resistieron al maltrato político y policial, llamémoslo de alguna manera, por existir, ¿no? Estas historias donde seguramente México y Colombia comparten, donde teníamos, me refiero a las personas que estamos abrazadas dentro de esta cultura diversa, teníamos que escondernos para poder entrar a los bares, teníamos que frecuentar lugares clandestinos, teníamos que habitar básicamente desde la noche para poder pasar desapercibidos y no ser discriminados, ¿no? Cuando empiezo ya a hacer este ejercicio, empiezo ya a recolectar fotografías, videos, diarios, que hagan realmente memoria y hagan parte como de esta ilustración a través de las fotografías que les estoy comentando. Eh, y actualmente, después de 9 años, hemos recogido alrededor de 40.000 fotografías en todo Colombia que cuentan la historia colombiana trans a través de la memoria de personas transformistas y mujeres transgénero y transexuales de diferentes ciudades principales de Colombia. Obviamente es una labor que no acaba, que tiene que continuar, pero ha sido realmente un enriquecimiento personal poder haber contado con todas las personas que han ayudado a construir estas memorias, porque yo solamente he sido como este puente, realmente las memorias las han construido las personas trans y transformistas, bueno, en general, que han ayudado a este proyecto. En México, mi intención, digamos que no abarca, o por ahora no pretende abarcar una memoria tan extensa como lo he hecho en Colombia, precisamente por la limitante de la distancia, pero por lo menos sí dar un contexto general sobre la memoria trans como tal. Me quiero ahondar como este trabajo en México, sobre todo porque es de alguna manera el inicio de cómo comencé en Colombia, ya un poquito más estructurado, y así puedo darles mejor cuenta de cómo es este proceso, sobre todo porque, bueno, tenemos digamos que la limitante que son estas distancias que vivimos ahorita por esta pandemia, pero sobre todo porque de alguna manera
quiero acercarlos más a cómo yo vivo estos procesos, porque es muy diferente decir, mira, yo tengo aquí 40.000 fotografías, a contar esas vivencias que uno recorre con cada persona, ¿no? Cada persona te enseña algo muy diferente sobre sus vivencias personales y al enseñarte eso entiendes mucho más o abarcas mucho más sobre qué pasa en este archivo y qué contexto vive, ¿no? Porque entonces, como les decía en un principio, los contextos de diversidad abarca a todas las personas y en el contexto de las personas trans, sexuales, transgénero y en algunos casos transformista, pues sabemos que estamos hablando de contextos muy difíciles, muy perseguidos y que son sumamente importantes históricamente conservarlos, porque al ser personas que están dentro de este peligro, son también memorias que se pueden perder y son sumamente importantes porque todas las personas que caminaron estas duras calles, que derramaron esta sangre para que nosotros estemos aquí contentos hablando sobre ella, precisamente no se debe perder y eso me alegra también un poquito de suena muy feo lo que voy a decir, pero de esta pandemia y es que ha estimulado mucho a las personas por redes sociales a dejar esa memoria consignada dentro del Internet, dentro de las páginas web, del Instagram. Han habido conversatorios, yo he estado muy pendiente de mirar estos conversatorios que se han abierto para que las personas puedan contar este tipo de historias y las mismas personas trans también se han animado a contar sus historias en vivos y esto lo que incentiva es eso, ¿no? Como a preservar esta memoria y que no quede en lo análogo, sobre todo porque el análogo, si lo conservamos, divino, pero si no se conserva y más bien la persona, cualquiera que sea, fallece, eh, la gente a veces no tiene esa conciencia de histórica o de memoria y simplemente va a decir quién va a querer conservar las memorias de una travesti, quién va a querer conservar las memorias de una loca, de una jota, como le queramos llamar. Entonces ahí perdemos nuestra historia y solamente vamos a dejar el recorrido histórico que la sociedad ha querido asignarnos, ¿cierto? Que la sociedad ha querido decir, esta es tu historia, ¿no? Tu historia es que se te asignó las calles, la prostitución, la criminalización, el VIH, ¿cierto? Entonces no se cuenta formalmente lo que ha tenido que vivir nuestra diversidad precisamente porque quiero hacerlos parte un poquito como de este proceso de investigación, más que contárselos, eh, es por lo que tengo una persona invitada que es Alejandra Bogue. Alejandra Bogue es un ícono mexicano que ha construido su carrera desde los finales de los años 70 hasta la actualidad y ha eh, digamos que transitado, llamémoslo, en diferentes aspectos económicos, socioculturales de México. Por eso fue como la persona a la que quise llegar para hablar, pues, ¿no? Para hablar sobre memoria y mirar qué hay sobre memoria trans a través de su mirada, a través de su carrera misma. Eh, Dentro del título de la charla quería hablar sobre algo que es sumamente importante y más importante incluso que hablar de memoria trans, es hablar de lo cálido de un hogar diverso. Un hogar diverso, estamos hablando de concebir la construcción familiar lejos de los lineamientos eh, patriarcales, lejos de los lineamientos binarios, sobre todo binarios, que nos han enseñado, ¿no?
pensar en diferentes maneras de manifestaciones familiares que son también muy difíciles en contextos históricos. El contexto de una madre soltera en los años 80, el contexto de una mujer transgénero en los años 80, de los hombres trans también en los años 80, 90, y cómo toda esta lucha que hemos venido presenciando y estudiando ha desembocado de alguna manera estas construcciones sumamente importantes e históricas en este momento que estamos construyendo todos, ¿no? Digo que son históricas porque son familias de personas trans, familias de personas homoparentales, familias de personas desde también lo tradicional, hablando de mujeres y hombres transgénero. Entonces vamos a ver cómo un montón de construcciones familiares van a empezar a nacer y a quitarnos un poquito ese futuro nubloso que teníamos de una construcción familiar donde no teníamos derecho a besarnos, a acariciarnos, a abrazarnos, y sobre todo porque estas mismas luchas han sido los que han hecho que nosotros mismos nos abracemos, que nosotros mismos nos querramos también como cuerpos diversos y cuerpos libres. Cuando antes de seguir con Alejandra, por ejemplo, cuando hablamos de cuerpos libres y cuerpos diversos y todo lo que nos ha enseñado esta historia, siempre me gusta contar con el ejemplo de nuevo del VIH-Sida, ¿no? Donde nadie se quería acercar a las personas gay, nadie se quería acercar a las personas que estuvieran agenciadas dentro de la diversidad por miedo, pero nosotros mismos y las personas diversas mismas fuimos los que nos acercamos unos a otros a abrazarnos, porque si nadie nos quiere abrazar, por lo menos nos abrazamos nosotros mismos, nos queremos nosotros mismos y eso hace que estemos nosotros aquí hoy, estemos de alguna manera luchando por unos mismos ideales y por una misma libertad dentro de cómo la queramos construir y sin dañar al otro. Cuando llegué a México se atraviesa toda esta pandemia, se atraviesa todo este momento en el que estamos viviendo y eh, Alejandra me recibe en su casa. Al recibirme en su casa, entiendes mucho más que simplemente estoy viviendo en la casa de la icónica Alejandra Bogue, sino estás viviendo dentro de un contexto de una familia diversa, estás viviendo dentro de un contexto histórico y cada espacio que habita la casa habita esos recuerdos, estoy hablando de pequeñas piezas que invito a las personas diversas a que conserven, a que miren dentro de su interior, me refiero, bueno, espiritual, pero me refiero también dentro de su interior, de sus hogares, que hay que pueda ayudar a construir esta memoria, ¿no? Porque normalmente voy a ser un poquito rudo con el consentimiento de Alejandra, que está aquí enfrente mío, y es, digamos, las memorias normalmente estamos viendo este tipo digamos, de memorias generalmente como las guardamos nosotros normalmente, ¿no? Nuestras memorias están siempre guardadas en frascos o nuestras fotografías de hace mucho tiempo. Bueno, vamos a mirar por aquí, digamos alguna, pero bueno, aquí digamos, vamos viendo cómo son como las fotografías que se van guardando como tal, pero más allá de mirar como esto, como unas fotografías que se guardan, es mirar por dónde han caminado y qué pasos han dado estas fotografías. Entonces, este es el primer paso que yo doy siempre al entrar a investigar sobre la memoria trans, y esto es normalmente lo que uno encuentra, ¿no? Como estas fotografías que todavía están, no están
hiladas para construir memoria y esto es como el trabajo que paso a hacer como con cada persona. Entonces, por eso me gustaría invitar a que estuviera Alejandra con nosotros. Muchas gracias, mi cielo. Gracias a la gente que nos ve. Gracias por convocarme. Un saludo a todos ustedes. Bueno, con Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros, por regalarnos este momentito, por recibirnos en tu casa, a través de Manu y de todo este trabajo que están ustedes realizando. De verdad que te admiramos muchísimo, eres un referente muy importante para la comunidad LGBT, etcétera. En México has trabajado mucho, desde muchos lados, y de verdad que eso hace parte de la memoria de este país, hace parte de toda esta construcción de los afectos también, que ya lo comentaba un poco Manu, que nos hacen hoy en día y que nos permiten estar a todos juntos, ¿no? Hablando sobre esta situación. Entonces, pues bueno, quería externártelo desde la Universidad Autónoma de Querétaro, desde la Dirección de Innovación que estamos organizando esto, pues nos encanta poder tenerte este momentito por acá con nosotros. Mira, muchas gracias, de verdad, gracias por lo que me corresponde. Me gusta, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Manu. Yo normalmente guardaba todo cuanto afiche, programa de mano, etcétera, la foto, porque si en algún momento a mí se me ocurriera gestionar una beca o algo, pues tengo que tener toda la historia de mi carrera. Ya me la negaron como 3 veces, pero no importa, ese es otro punto. La idea es que como efectivamente nunca me deshice de mi memoria, yo sí soy una persona muy familiar. Como te puedo decir, he hecho cosas maravillosas, he hecho cosas que son una porquería, hablo de mis trabajos, ¿verdad? Entonces, pero pues es como parte de la vida, es parte de la vida, tengas la identidad que tengas y tengas la orientación que tengas. Y sobre todo que efectivamente vivimos un país en donde la memoria se puede borrar rápido, la desaparecemos. Si es a nivel arquitectónico, tiramos el edificio. Si es a nivel artístico, rompemos los papeles y nadie supo. Entonces, brincar del mundo análogo al mundo digital, pues creo que es una buena oportunidad, no tanto como para elevar mi atrofiado ego, mi amor, sino más que otra cosa, para que la gente joven que viene vean y que puedan superar mis aciertos y que no cometan los mismos errores que yo he cometido y que se siguen cometiendo paulatinamente. Y que creo que a veces el ser humano es el animal que se tropieza varias veces con la misma piedra, y yo creo que tenemos que romper ese patrón. Bueno, con Alejandra ha sido como un trabajo realmente extenso y ha sido un trabajo arduo, precisamente por la magnitud de los archivos, pero también ha sido un trabajo muy enriquecedor porque vamos a situarnos ya en este caso en contextos de México y de este proyecto como tal. Es un trabajo de recuperar la memoria a través de una persona que se ha convertido en un ícono mexicano, desde otro campo, ¿no? Desde el campo de la actuación, desde el campo de la televisión y el teatro. Voy a hablar solo para contextualizar y ya un poquito hablar mutuamente. En el caso, digamos, de Alejandra, lo que nos hemos enfocado más que todo es en precisamente lo que nos habla de los pasos que ha recorrido para llegar o haber logrado, digamos, ser el icono que es a través de esta propuesta televisiva que ya luego entenderemos o pensaremos que realmente no es lo más importante que,
que sitúa su carrera. Realmente, para los contextos de la diversidad, lo importante es este camino que recorrió en diferentes ámbitos socioculturales y políticos e incluso económicos. Por ejemplo, el hecho de haber sido retratada por Joel Peter Witkin 3 veces ha construido ya, le abrió las puertas para estar también en teatro, luego también de hacer teatro, hizo performance, ha habitado diferentes espacios en contra cultural de lo que la sociedad le permitía, ¿no? En contra de que te dijeran, oye, no, tú eres una persona trans, debes estar ejerciendo prostitución. Hay como esta contracorriente donde realmente se crea este pensamiento icónico, histórico, que funda su carrera. Entonces, dentro de este planteamiento, empezamos a recuperar todo su material, que son fotografías, afiches, bueno, de todo. Acá hay cartas, bueno, de todo, aunque creo que es el de... Ese es el, no, este es mío. Y otra cosa que a mí me gustaría platicarles, que no nada más, bueno, en este caso a mí me tocó, pero hay otras antes que yo, como por ejemplo Francis, Terry Holiday, mucha gente que se dedicó al espectáculo y que no se le ha tomado en cuenta porque, como bien dice el maestro, vienen de otra memoria en donde estaba impresa en papel y no dieron ese paso, porque, bueno, de entrada Francis nos falleció en el 2007 y otras tantas más que en México han hecho contracultura muy importante y que además han tenido que luchar y fletarse y aceptar lineamientos heteronormativos para poder funcionar. Entonces, cabe mencionar que no solamente es la bogue, ra, 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 sino es todo un trabajo de que hablo por mí y por todas mis compañeras, sobre todo por todas mis compañeras, quiero decir, con respecto a las que no pudieron dar voz, las que no pudieron levantar, las que no llegaron, que se quedaron en el camino, qué sé yo, hay muchísimas más que podríamos abundar y estarnos toda... Y Alejandra, en toda esta experiencia que tienes, nos hablas también de todas estas compañeras que han estado antes que tú y que han también, ¿no? Luchado por una reivindicación, por una visibilización, ¿no? Por quitar estos estereotipos también de lo que tendría que ser una mujer trans, ¿no? Todos estos clichés que se les dan a la comunidad LGBT, en particular mucho a las mujeres transexuales o hombres también. ¿Cuál crees tú que sería cuál crees que sería un reto actual ante lo que vivimos, ¿no? Pareciera que sabemos que hemos conseguido muchos derechos, pero sabemos que también pueden ir en retroceso, ¿no? Y sabemos que también se pueden perder y lo hemos visto, ¿no? Lo podemos ver. México junto con Brasil son los países con más violencia en relación a las diversidades sexuales. ¿Cuál crees que sería el reto actual sobre el trabajo que tendríamos que hacer, quizá desde nosotros mismos? Resistencia y fortaleza a realmente, porque normalmente nos dejamos mucho vencer. Se cansa el alma, el cuerpo tal vez no, pero el alma se cansa. Pero permanecer en la lucha, porque bueno, de pronto pues te sales de la agenda gubernamental, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, entonces no me tienes incluida como, bueno, si no te parezco prioridad, entonces es alarmante, porque ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde vamos? Hacia crear grupúsculos en donde no vamos a asuntar hacia ningún lado. No nos vamos a acabar poniendo de acuerdo. Entonces, tenemos que tener la resistencia de sostenernos, de apoyarnos de verdad entre nosotros, que cada sigla, yo no soy muy partidaria a las siglas, sinceramente, pero de igual forma, mantenernos unides, pero con una convicción real con un espíritu de servicio y solidaridad.
porque a lo mejor puede ser que no sea yo santo de tu devoción, pero estamos en el mismo camino. Entonces creo que dejemos atrás rencillas y cosas que son juicios de valor aparentes y realmente unámonos porque la unión hace la fuerza y mucho mantenernos, sostener y sostener lo que viene y sostenerlo bien y no echarnos para atrás. Eso que te estoy diciendo a mí me ha costado mucho Sí, trabajo. eso es súper importante. Cuesta mucho trabajo porque de pronto tu propia mente te engaña, resulta que el consejo de la amiga que no te debía aconsejar ya te cambió la visión de, no, mi amor, no, déjame que yo me equivoque, yo sola. Si me equivoco ya me dirás. Entonces, y bueno, claro que nos equivocamos a cada rato, mi amor, y va a seguir sucediendo, pero también tenemos que tener fuerza, tenemos que tener convicción y tenemos que tener aplomo y entereza para enfrentar estas adversidades, porque tampoco nos tenemos que agarrar a golpes, ¿no? En lo más mínimo. Y de pronto, con todos estos planteamientos patriarcales, heteronormativos, bueno, casi ser hombre significa que me tienes que pegar, y pues no, ¿verdad? O ser mujer significa que tengo que estar parada en las esquinas sacándome el busto, tampoco. Entonces, cada quien conoce, ahora sí que cada quien se conoce y cada quien su medicina. Y tampoco se trata que cada quien luche desde su trinchera, porque volvemos a lo mismo de esto de no podemos hacer una unidad si tú no me incluyes en tu agenda. Claro. ¿Nos podrían platicar un poquito ambos sobre este proyecto que están haciendo? Hay un programa que están haciendo ambos. Cuéntenos un poco, porque nos gustaría mucho saber y después poderlo seguir también. El maestro. El maestro. Precisamente como propuesta a la labor que se venía haciendo de la reconstrucción o la visibilización que planteábamos sobre la memoria trans en México, en el caso de Alejandra, que realmente pasa frecuentemente en las historias, en la historia de las personas diversas, es que dentro de estos recuerdos que guardamos y que queremos en nuestros hogares y que guardamos con tanto cariño, hay pequeños adjuntos, objetos que ayudan a construir una memoria certera de la construcción de memoria desde lo cálido de nuestro hogar. De ahí viene un poquito el nombre que planteaba de la charla, y es que nuestro hogar es el lugar más cálido que podemos encontrar. Nuestro hogar, me refiero a mi hogar en solitario, viviendo solo o viviendo con mi familia, con mi pareja, con mis parejas, como queramos construir, digamos, nuestra construcción de hogar, pero cuando la construimos es el lugar que más queremos, ¿no? Es el lugar donde guardamos nuestras cosas preciadas, donde guardamos nuestras memorias y lo que nos recuerda muchas cosas que a veces uno piensa que solamente le recuerdan a uno, ¿no? Porque uno es una persona dentro de la multitud de personas que hay. Entonces, al apreciar estos objetos, en el caso de las personas diversas, esto sí nos ayuda a construir realmente esta memoria que es tan importante. En esto, lo quería hacer esta pequeña introducción es porque realmente tenemos que mirar también nuestros propios, lo que llamamos hogar, porque estos siempre guardan pequeños tesoros. En el caso de Alejandra encontramos muchos tesoros que para mí considero son muy importantes para la historia diversa de México, para la construcción de diversidad en México, porque son pasos que Alejandra dio, que ya no pasará a contarnos, que realmente sí ayudaron a construir la cultura, en este caso, sobre todo la cultura de las personas y las construcciones de cuerpos libres en diferentes espacios.
Exacto, y sobre todo que mira, de verdad, yo creo que a veces somos muy crueles con nosotros mismos. Eh, en este caso, como dice el maestro, hay que aprender a reconocer los pasos caminados y a decir, tuve este logro, tuve este fracaso, aquí sí la regué espantoso, aquí me fue muy bien, esto lo logré, pero estábamos, por ejemplo, viendo una serie, la que quieras. Y había el caso de una chica que era modelo. Y yo en mis años mozos, pues también fui modelo. Y en este caso planteaban, porque era la chica de los años 90, planteaban que efectivamente cuando la descubrieron que era trans, evidentemente la sacaron. Y cosas de ese estilo, bueno, las vivía cada rato. O sea, ahora lo que yo comento de pronto es que hoy por hoy, de pronto empiezan esta lucha de vanidades. Yo soy la primera que salió en la revista, no sé, yo soy la primera transexual modelo, que yo soy la quinta, yo soy la novena, es más, yo ni soy, yo ni soy. Pero el punto es que para que la chica de 19 años que tiene una cara preciosa, que se retrata así en portada, es gracias a que yo me dejaron sentada en una sala sin recibirme. Ese tipo de cosas tampoco me las voy a cargar, pero son parte de la historia. Entonces, eso es lo que a mí me gusta platicarles por medio del entretenimiento, porque mira, normalmente se solemnizan las cosas y la gente le cambia, así de ese tamaño. Entonces, Precisamente al contar, al oír, digamos, estas historias, empezamos un canal de YouTube bajo pues el nombre de Alejandra Bogue, que los invito a seguir. Este blog tiene en particular con lo que comenzamos, que fue una pequeña temporada de cápsulas que cuentan a través de la experiencia, las imágenes, fotografías, textos de Alejandra Bogue, cómo se vivían los contextos en general para una persona transgénero en los años 70, 80 y 90, hablando propiamente a través de la mirada de Alejandra, que como les venía platicando antes, cada mirada es diferente, pero sí nos da un contexto general de cómo se vivía. Entonces, al tener tantas memorias, en el caso de Alejandra, empezamos a hacer estas cápsulas para que las personas lograran llegar a la historia de Alejandra, no desde la televisión, no desde su trabajo, como a partir de la televisión, sino que yo ya sí, antes no, ya existía. ya pasaban cosas y se ejercía un activismo y se ejercía un contracorriente a través de la experiencia de Alejandra. Yo realmente solo traje un ejemplo porque son muchísimos y digamos para mí uno de los tesoros que encontré más lindo dentro de las memorias de Alejandra, que uno simplemente no creería que existe algo así realmente, es este libro que pues, Bueno, cuéntale. este libro me lo regaló Pedro Almodóvar, me lo regaló, era parte de los props y de la película La Flor de mi Secreto. Esto, como bueno, la historia trata de una escritora de novela rosa que se llama Amanda Gris, y todos estos libros eran libros con páginas en blanco. En algún momento tuve la oportunidad de conocer al señor Pedro, pero no con la pretensión de irla a llevar, mire, aquí tengo mis fotos, mi currículum, y no venía preparada. La verdad es que, de hecho, hasta mi amigo, el que me lo presentó, me dijo, no vayan a estar ahí de encimosas, no te preocupes. Llegó con un hombre tan guapo que no volvemos a ver algo. Entonces creo que en eso ya nos amó, un punto a mi favor. Y después él nos mandó llamar, a mí un amigo ya fallecido, porque realmente pues le parecimos como congruentes con nosotros, fieles a nosotros mismos, más que otra cosa queriendo impresionar al señor cineasta, porque no era nuestra intención. Nuestra intención era salir a divertirnos, y lo bueno es que
presenciando él presenció que no me dejaran entrar a mí a un lugar y después no lo dejaban entrar a Pedro Almodóvar en un lugar cutre del centro. Entonces, bueno, a partir de ahí me regala este libro y además son con hojas en blanco. Bueno, ya no están en blanco porque ya le escribí toda parte de la historia de mi vida. Pero lo interesante está aquí. No sé si se logre ver, no lo sé, no lo creo, pero dice para Alejandra Bogue la Bogue, siento que tienes mucho que contar y si no es así, inténtatelo o repítelo. Ante ti tienes un libro con hojas en blanco. Estas son para que tú escribas tu propia historia y se amplíe a más. Besos, Pedro Almodóvar. Y la realidad es que lo último que me hubiera podido esperar es eso, que este señor me haya reconocido. Vino también, en este caso no él, sino su productor, su hermano Agustín Almodóvar, me vio en Todo sobre mi madre, y que tampoco me imaginé que me fuera a ganar un premio, así como ahorita tampoco me imaginé que con toda esta memoria y con todo este archivo que el maestro Mojito está haciendo, se le ocurriera a él hacer las primeras cápsulas y se le ocurriera a él y me diera como la motivación de volver a hacer entretenimiento televisivo, aunque sea por web, porque el formato sigue siendo el mismo. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Que son las que dices, qué maravilla que pude dar esos pasos. Las fotos de Wilkin, el póster del Gallery, que para mí tiene un valor enorme, pero pues gente me dirá, es un pedazo de cartón, ¿no? Pero ese tipo de cosas que además nos pueden dar fe y legalidad de algo que sucedió. No nos hace ni mejores ni peores personas, simplemente nada más pone a las cosas en su lugar. Y que de eso se trata, por medio de hilaridad de mis personajes. Si hay algún tema, sinceramente no me gusta adentrarme tanto, porque tampoco tengo la verdad absoluta, mi amor. Soy vedette y punto. Y actriz. Entonces, y vivo, sobre todo que vivimos, ¿no? O sea, mi vida no oscila a través de la estrella llamada Alejandra Bogue. Soy Alejandra, la hija de familia que vive mamá, que ahorita está el maestro aquí y que vivimos de lo más sencillo y que ahora sí que como le pregunto al maestro Mojito, si te preguntan cómo es la vida de una estrella, le vas a decir, pues vive pegada al fregadero porque toda la vida está lavando los trastes, pero pues es parte de atender una casa, ¿me explicó? Y en el caso, digamos, del libro, pues adentro consigna sus memorias como diario desde el año 95 hasta el 2011. Hasta el 2011. Sí, madre mía. Es que no le cabe tanto por eso. Entonces, al guardar esta memoria, digamos que en este caso, pues Alejandra lo está haciendo dentro de un documento o un objeto que puede considerarse ya por sí mismo histórico o artístico como tal, ¿no? Pero este ejercicio no solamente está dentro de Alejandra, dentro de muchas personas trans que también llevan sus diarios y ahí realmente están las vivencias y realmente está lo cálido de estas personas dentro de unos contextos tan difíciles y tan hostiles para las mismas personas, ¿no? Y sobre todo que yo invito, si en algún momento nos está viendo alguna señorita trans, que de verdad no pidan permiso al mundo. Es que, porque imagínate, mi cielo, aparte de que me ofendes, te tengo que dar disculpas. Entonces, bueno, entonces, la realidad es que, mira, yo he desarrollado un sentido del humor ante este tipo de cosas que no precisamente tengas previstas, porque efectivamente yo no encajé ni en la prostitución ni en la estética. Bueno, así aquí se me intentó. Pero la cosa es que de verdad, no por ser quien soy, le tengo que pedir disculpas al mundo, pero tampoco por eso no voy a respetar tu forma de ser y tu forma de pensar. Puede ser que comulgues, puede ser que no, pero no por eso nos vamos a arrancar las vestiduras, ¿me explico? Ya, digamos, para cerrar un poquito el caso, la parte del proyecto, el proyecto ya luego lo empiezo a, pues,
es mucho material, mucha información que se logra, pues imagínense, si nada más con Alejandra es un archivo magno, el de muchas personas, ya alrededor de 300 personas que están dentro del archivo, empieza a ser un poquito más complicado para una sola persona llevar como el pues el recuerdo, digamos, de todo esto. Entonces abro un espacio que también los invito a seguir. Está en Instagram como Colombia Trans History. Y ahí empiezo a colocar estas fotografías que también empiezo a digitalizar para no con la intención como única de mostrar el trabajo, sino de ser un Instagram o un espacio participativo donde tú puedes enviar también memorias que tengas, compartir historias que tengan, eh, dar información sobre las fotografías que ya están dentro del Instagram, eso también ayudando a contextualizar las imágenes, porque es una labor que a final es de todos, ¿no? Es ayudar a construir nuestra memoria porque es la que nosotros tenemos que valorar. Claro que queremos nuestra historia mundial, nuestra historia que nos ha ayudado a empoderarnos, pero también que tenemos que querer nuestra historia patria, nuestra historia latina, nuestra historia hispana, porque es la historia que muchas veces nuestros políticos o nuestra cultura quiere borrar. Lo digo sobre todo en los espacios como Colombia, que muchas veces se ha intentado borrar nuestras memorias porque nosotros hemos sido parte de la política, parte de la cultura, hemos sido parte de la economía, porque incluso desde la prostitución o el ejercicio sexual, como lo queramos llamar, hemos sido parte de la economía patria. Es que me siento raro cuando estoy en México y hablo de Colombia, pero digamos, en el caso de Colombia, ha sido parte de la construcción de Colombia, ha sido parte de la construcción patria, seguro que aquí en México, porque sabemos también, y ahora con archivos, porque por eso es importante, podemos mirar cómo también la política, la economía ha estado dentro de la construcción de la figura diversa, en ese papel que nos encasilló como criminales, en ese papel que nos encasilló como personas que deben ocultarse o deben ser apartes de nuestra sociedad. Por eso la quieren ocultar. ¿Por qué? Porque nosotros sí la tenemos y sí está escrita, sí está retratada. Entonces no dejemos que esta memoria se borre, porque es la que realmente construyó y sobre todo porque es la que hace cálido el ejemplo para las nuevas generaciones. Te acerca a un mundo que no es abrir un periódico y ver hombre vestido de mujer, mujercito, no. Está abriendo un libro que te está contando la realidad, lo cálido de vivir, de amar, de abrazarnos, de querernos, porque realmente ahí es donde nos salimos de las siglas LGBT, porque ya no importa si es LGBT, estamos hablando simplemente de diversidad, y como empecé diciéndolo, la diversidad abarca cualquier corporalidad y cualquier construcción, mientras sea libre. Entonces, mira, en algún momento, como efectivamente dice el maestro Manu, de pronto cuando salió esto de todes y te despides, yo, pues no más que burla, a mí me causaba gracia, mi amor, porque comprenderás, yo vengo de otra generación en donde eran hombres o mujeres, todas o todos. Entonces, incluyendo la diversidad, ya incluyéndonos todos, ahora sí entra el todes, tidas, tudes, tades, tedes, lo que sea. Y por supuesto que habrá quien me destruya, habrá que piense que me estoy burlando, no me estoy burlando, realmente abro, pero tampoco tendríamos que casarnos con, pienso yo. Hay una pregunta que hace Carolina Lugosi, que será posible, ay, se me fue,
Aquí está Carolina Lugo. Hay que le ¿Será posible hacer una exposición en el Centro de Arte Bernardo Quintana el año siguiente en este encuentro de diversidades con el trabajo? Claro que sí. Pues si nos llevas, mi amor, con gusto. Pues si nos llevas, mi amor, con gusto. Les contamos un poquito. El año pasado, en el marco de este mismo encuentro, que es un encuentro que se hace desde la Universidad Autónoma de Querétaro, tenemos un espacio que se llama Centro de Arte Bernardo Quintana, y también en la búsqueda de ir construyendo nuestra propia historia, de ir generando estos bosquejos, porque hay muchas historias, hay muchos referentes. Entonces, como para empezar desde una mirada y desde como una colaboración que empezamos a hacer algunas compañeras, compañeros, armamos una exposición de la memoria de el movimiento LGBT en Querétaro, y la presentamos el año pasado, y me parece que, aunado al comentario que hace mi compañera Ale, creo que estaría increíble que pudiéramos pensar en alguna exposición basada en toda esta documentación que ustedes tienen, en toda esta experiencia que Alejandra tiene también, en el Bernardo Quintana. Sería para nosotros un gustazo poder tenerla. Mira, mi cielo, nada más así para cerrar, porque yo me puedo estar 10 años, como te podrás imaginar, ya te diste cuenta, ¿verdad? Entonces, me acabo de encontrar por aquí, vi mi primer diploma, bueno, dice, con mi nombre de pila, ¿verdad? Pero es la primera obra en donde ya salí como mujer en la primaria, en una escuela de puros hombres. Entonces, déjame aquí, ahora sí que voy con mi público, como dice Cristina Saralegui. Ahí hay otra pregunta de desarrollo humano, dirección de innovación. Muchas gracias por compartir esta charla. O una pregunta: ahora en el apogeo de las redes sociales digitales, las nuevas generaciones encuentran inspiración en influencers de la diversidad sexual. ¿Qué opinan de esta realidad? Manu, ¿podrías profundizar en estas nuevas herramientas de archivo? No entiendo muy bien cuáles serían las nuevas herramientas de archivo. Si me puedes explicar. Por otro lado, ¿qué opinan de esta realidad? Realmente hay el hecho de que ya YouTube y las plataformas digitales nos hayan permitido abrir el espectro para crear estas figuras de influencers de diversidad sexual, ya es un avance, realmente es algo muy importante. Ya se nos está cayendo, así como esto, que se cae, ¿no? Es realmente muy importante porque también ha permitido generar una empatía con el espectador en cuestiones de tránsito. Pues hemos visto que hay influencers que registran su tránsito, que ayudan a, también dentro de su contenido a... Perdón, pero es que, mira, dice, and this is in English, right? El colegio del Tepeyac grants this award to Betatura Bogue Gómez as Miranda in the play Bandit Ben Writes Again. En junio del 78, mi amor, que ya andaba yo vistiéndome, ¿sabes? Como ahora se llama transicionar y ahora tenemos 200 nombres, el que nos acomode, ese nos vamos a poner. Pero entonces yo en ese momento, en 1978, con mis compañeros hombres decían, ¿quién es esta niña tan bonita? Ay, gracias. Y yo, no, pues resulta que es el compañero Bogue. Mira. Entonces, a partir de ahí, no sé si decirte si infancia es destino, pero aquí me tienes, mi amor. Además, amo Querétaro. Ay, qué bonito. Bueno, ahí continuando con la respuesta, de los influencers, ha sido realmente favorable para las diversidades, realmente la llegada, digámoslo así, de la tecnología, porque no solamente nos ha permitido mostrar estas transiciones o estos influencers, sino también, o el nacimiento de estos influencers, sino que también ha permitido tener nuevas herramientas para defendernos dentro de los contextos de agresión, como ya muchos lo utilizan, y si no los
los invito a que realmente hagan uso de ellos, si es de las cámaras, cuando vean cualquier acto de discriminación. Todo esto ayuda realmente a evidenciar el maltrato que todavía sigue vigente, porque lo digo sobre todo porque el papel de la Constitución, aquí se llama Constitución igual, la Constitución, realmente a veces esas leyes quedan en el papel y no se hacen evidentes en la realidad, ni siquiera dentro de los mismos lineamientos de las personas que supuestamente deben velar por nuestra seguridad, ¿no? En quienes son de primera mano, o por lo menos en Colombia, los que maltratan y persiguen también a las personas de sexualidades diversas. Entonces las redes nos han optimizado y nos han ayudado un poquito como dentro de esta mirada, y ya la parte de los influencers pues ha reforzado también un poquito que se viralice y puedan ser más expuestos a los diferentes casos de personas trans o personas diversas. Yo invito también o recalcaría que las personas influencers, pues obviamente estamos hablando de personas jóvenes y personas que han construido, personas jóvenes que han tomado estas redes a voz propia, pero que en muchos de los casos también se alejan de la historia real, de quienes han luchado y quienes han estado históricamente para construir toda esta realidad que conocemos ahora dentro de la diversidad. Entonces, también invito al público y a los mismos influencers a hacer evidente precisamente esta realidad histórica que han ayudado también a ellos mismos a construirse, porque a veces nos quedamos simplemente en la inspiración del influencer dentro de la diversidad sexual, pero lo cierto es que también habemos y han habido personas que lucharon en la calle y vivieron en contextos de discriminación muy fuertes, que también debemos darle su lugar y debemos darle la importancia que merece dentro de las manifestaciones digitales, porque por el momento las manifestaciones digitales son las que están construyendo la historia en este momento, ¿no? Todos nos metemos a Google para identificar si algo o no existe. Entonces, es muy importante que también ayudemos a hacer ese passing generacional de nuestra memoria ver, de ¿me género. estás diciendo vieja o qué carambas? Sí, un poquito, mi amor. Pero ¿sabes qué me honra mucho? Poder tener 55 años y poder, mira, si el ciclo de vida era de 35, yo ya llevo 20 años adelantada. Entonces, pero eso no quiere decir que, bueno, soy ni más ni menos, sino todo lo contrario, mi cielo. Ahorita tengo que preparar mi camino para lo que sigue, porque ya no voy a hacer ya no soy la dama joven, ya me puedo reír de ser adulto medio, ya puedo con los pasos y los pelos en la mano, puedo decir, esto sí lo acepto, esto no lo acepto, y mi dignidad no tiene precio, ya puedo hacer. Y cada día se nos cae más esto, mi amor, pero bueno. Entonces, el punto es que el canal de YouTube lo pueden encontrar como Alejandra Bogue Gómez, y en Instagram el canal de agenciamiento del proyecto se llama Colombia Trans History, que bueno, ya ahora es un poco más latino. Ya es latino. Entonces, pero pues qué maravilla y qué padre que nos invites, mi cielo. Bueno, al maestro yo vine aquí de pegada, ¿eh? Ah. Pero gracias, porque realmente yo desde que descubrí su trabajo y que ya hace alrededor de 5 años, ya, siempre he pensado que se ocupan más manos mojitos para que abran esta puerta, que hay gente que no la quiere ni abrir, incluso dentro del mismo colectivo, ¿eh? ¿Hay alguna pregunta? Algo que... ¿Aló?
Pupú. Sí, creo que Pame quería abrir su micro para explicarte mejor la pregunta, Manu, Sí. sobre el tema del archivo. Eh, Creo que ya está por ahí. Bueno, sí, bueno, hola. No, sí, de hecho lo contestó, quedó contestada. Sí, mi pregunta era como en vista de que las nuevas generaciones encuentran un refugio en redes sociales, sobre todo las generaciones que están en búsqueda de su exploración sexual, de que tienen muchas dudas, pues las redes sociales son pues las fuentes de información que ellas encuentran, ¿no? Y muchas veces en foros o en un influencer, en alguien que está comentando que está documentando su experiencia en estas redes sociales y que las puede abrir al mundo, que pueden leerte o verte desde tantos espacios, he visto yo que las generaciones se ven como acobijadas o que encuentran muchas respuestas en estas historias, ¿no? Entonces, en un momentito, Manu decía como, qué bueno que con esta pandemia, o sea, lo bueno pues es que ha permitido que por medio de estas redes, estas voces estén tomando su lugar, ¿no? O cada vez más. Y lo comentó ahorita que contestó la pregunta, sí, sobre que también es una responsabilidad generacional de dar crédito a las generaciones que dieron pie a que ahora con más libertad se pueda abrir el espacio, ¿no? Que ahora uno pueda expresarse de manera más libre a través de redes sociales, pero que este espacio está y sigue en construcción, pero gracias a muchas generaciones que decía Ale, ¿no? Que a lo mejor eran de cuando el medio de comunicación era el periódico, ¿no? De estos... En piedra, mi amor. y que hay que dar como esta responsabilidad, ¿no? De generacional, de dar crédito y de seguir como abriendo espacios y espacios de escucha y pues de resistencia. Y Muchas sobre gracias. todo porque yo creo que algo que reflexionamos y nos deja también esta pandemia y esta cuarentena que hemos vivido es que el espacio cibernético y del Internet también nos ayuda a hacer evidente ciertas cosas tan borrosas socialmente como por ejemplo, en mi caso lo voy a decir un poquito sin entrar en juicios de valor con ninguna tipo de institución o algo, pero que muchas veces no estamos dentro de los agenciamientos o las agendas políticas de nuestros países, porque simplemente todavía no somos un foco importante o no somos una, como lo llamarían ellos, una cultura, población, sociedad, colectivo importante para adentrar en sus agendas, lo cual es preocupante, pero más que ser preocupante, nos invita a nosotros como usuarios del Internet de compartir precisamente nuestras memorias, nuestras historias, nuestras dificultades y nuestras fallas políticas latentes, y más allá de eso también nos invita a que hagamos evidente lo que pasa en las redes con respecto a la diversidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si no estás dentro de un pensamiento de lo activista o no estás dentro de un lugar de activismo, resistencia, lucha, por lo menos compartir ya es un acto de visibilización, de disidencia, de resistencia, porque compartir el contenido de las diversidades también ayuda a que se expandan más estos mensajes, a que lleguemos a más personas y se pueda dimensionar más grande cada vez un movimiento colectivo focalizado y con agendas realmente efectivas que nos funcionen en un futuro para que realmente estemos sintonizados en una lucha unitaria y
como siempre, porque la resistencia de la diversidad siempre ha estado agenciada dentro de la contracorriente del país y estar más en una corriente mundial, ¿no? Porque primero resistimos, más que resistir colectivamente, resistimos mundialmente, porque las personas diversas no estamos en México ni en Colombia, estamos alrededor del mundo. Entonces, el Internet por lo menos nos ayuda a llegar a esa colectividad mundial. Sí, y sobre todo, por ejemplo, si en algún momento como redes y teniendo la oportunidad de tener un escaparate que le estoy dando el mejor uso del mundo, me estoy adaptando a la tecnología nueva gracias al maestro, de pronto te ponen un comentario en donde, para ser exacta, ¿a quién le importan las memorias de una vestida que solamente se embriagó? Pues fíjate que te deberían importar, mi amor. Te voy a decir por qué. Porque efectivamente tú me colocaste en la borrachera porque no tenía yo otro espacio hacia dónde correr. La verdad es que yo hasta pensaba casarme de blanco y pensaba seguir reglas heteronormativas. Pero no, tú me pusiste en la banqueta, pues en la banqueta me quedo. Pero en realidad no estaba en la banqueta. Entonces, si tú crees que no son importantes, bueno, adelante, también platícanos las tuyas, ¿sabes? Entonces, que de pronto así somos muy crueles los seres humanos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Entonces, básicamente, en Vivo con la Vogue, es eso, es abrir este foro que además es para todos, no nada más es para que yo hable de mis vanaglorias, no, es para que todos participemos. Si existe alguien, de hecho, me interesa más darle voz a gente que está empezando y a gente que está luchando al igual que yo luché, que una persona que ya tiene una carrera hecha, la verdad. Gracias. Sí, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos precisamente también es generar estas redes de afecto, de acompañamiento, de calidez, ¿no? Entre nosotras mismas, entre nosotros mismos, ¿no? En ocasiones vemos que dentro de de la propia comunidad o del colectivo LGBT hay mucha discriminación, hay también de una manera muy fuerte muchos ataques, ¿no? Y creo que nos hace falta mucho trabajarle en eso, nos hace falta mucho seguir generando estas redes, tejiéndolas, de manera que nos acompañemos, ¿no? Podemos disentir y podemos cada uno pensar lo que quiera y tener su propia idea sobre algo, pero al final me parece que es importante que nos fortalezcamos, que nos unamos y que sigamos trabajando porque definitivamente la agenda no está en las instituciones, la agenda no está en las políticas públicas y no lo van a estar, ¿no? Entonces necesitamos seguir fortaleciéndonos para conseguirlo, ¿no? Y inicialmente tendríamos que empezar por todas nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, para ir cerrando, les agradecemos muchísimo. Alejandra, un placer. Personalmente, te admiro muchísimo, eres un referente muy importante. Sé que no solamente para mí, para mucha gente, eh, habrá quien realmente podamos entender la importancia de todas estas generaciones que están atrás de nosotras y que nos han permitido hoy tener este tipo de conversaciones, hoy este tipo de espacios y pues bueno, te lo queremos hacer extensivo, así, por lo menos ahora a distancia, de manera virtual, pero con mucho cariño. Así que gracias por permitirnos entrar a tu casa y contarnos todas estas historias. Y pues bueno, Manu, y de igual manera, muchísimas gracias. Conocemos tu trabajo, conocemos todo lo que has hecho en Colombia, todo este trabajo de archivo, ¿no? Que también estás haciendo. Y pues ambos están invitadísimos para poder generar un proyecto mayor, ¿no? En donde podamos hablar ya de manera expositiva de un proyecto de memoria trans en México y en Colombia. Así que bueno, no sé, algún último comentario que nos quisieran hacer. Antes que otra cosa, mi eterno agradecimiento por invitar al maestro, porque yo creo que
está haciendo el maestro muy humilde y se queda corto porque es es enorme la investigación que ha hecho. Y me encanta ser parte de todo esto, ser parte de poder estar, de poder llegar, mira, yo sé que el cheque nos cambia y nos calma los nervios, pero el hecho de poderte haber dejado a ti algo en el corazón, eso no tiene precio. Eso es cuando deje este cuerpazo, son las cosas que me voy a llevar y no se las comparto a nadie. Y lo agradezco muchísimo. Y muchísimas gracias de verdad por la invitación. Para mí y personalmente y para el proyecto es muy importante estos espacios de difusión, estos espacios realmente que aportan a la vivencia y a las ganas que uno le pone a cada proyecto, y este en especial es un proyecto que me planteo como de vida y lo quiero hacer de la mejor manera, y estos espacios realmente me nutren muchísimo con sus preguntas, con el hecho de estar aquí con ustedes. Pues muchísimas gracias. Toda esta charla la hemos grabado, la subiremos a nuestras plataformas para después compartirla con ustedes y que la gente que no pudo estar presente el día de hoy la pueda ver en otra ocasión y que se quede con toda esta charla que fue tan linda y tan interesante. Entonces, pues bueno, les mandamos un beso y un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes y no se pierdan a las 8 en vivo con La Vogue. ¡Viva La Vogue! Hoy a las 8 Hoy a por las si 8. quieren. Gracias. Chao. Gracias a ustedes. Besos. A ver.